Ok, vamos a compartir la pantalla. Aquí tenemos la información del taller número 3 de tabla de datos, donde nosotros tenemos el importe de un préstamo, tenemos el interés anual, el plazo en años, y vamos a quitar esto de aquí mensual. Y tenemos que calcular el pago mensual a este préstamo. Y estábamos hablando ayer de que teníamos para ese cálculo la función pago. La función pago calcula el pago de un préstamo basado en pagos y tasas de interés constantes. Entonces abrimos paréntesis y la sintaxis de la misma nos dice la tasa. Pero la tasa que se nos ha dado aquí en el problema es un interés anual. Tendríamos que convertirlo a un interés mensual dividiendo, porque si este es anual, tendríamos que dividir entre 12. Así que sería, según la sintaxis de la función, tiene la tasa, que es esta, y la dividimos entre 12. Punto y coma. El siguiente argumento dice NPER. NPER corresponde al plazo o el periodo para la cancelación del préstamo. En este caso es a 15 años. De igual forma, tenemos que convertirlo en meses. Sería por 12, para ver cuántos meses son. Y por último, el valor actual del préstamo, que lo tenemos aquí en B1. Cerramos paréntesis y al presionar Enter nos va a salir un monto en color rojo con el signo negativo. Claro, porque ese es un egreso, como explicábamos ayer. Si no queremos que este valor nos salga así en color rojo negativo, le tenemos que colocar al valor actual, al argumento relacionado al valor actual, colocarle el símbolo negativo delante de esa celda. Entonces, dándonos un pago mensual de 3.403,13. Aquí hemos calculado el pago mensual para ese préstamo, que es bien grande, 320.900. Bueno, ahora yo quiero que me diseñen una tabla de datos donde yo vea cómo va a variar mi pago mensual a diferentes tasas de interés. ¿Cómo va a variar mi pago mensual a diferentes tasas de interés? A ver, alguien voluntario al planteamiento de la tabla de datos. ¿Puedes repetir la pregunta? Quiero observar cuál va a ser mi pago mensual a diferentes tasas de interés. A ver, voluntario. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero que todo, tendría que sacar los datos que me está solicitando, que sería el interés anual y el pago mensual. Correcto. La pregunta, recuerda que la pregunta es, ¿cómo va a variar mi pago mensual a diferentes tasas de interés? Entonces, ¿cuáles serían las variables que tú vas a utilizar en la tabla de datos? La variable sería el interés anual. La tasa de interés. La tasa de interés. Tasa de interés. ¿Qué más?
el pago mensual. El pago mensual. Claro, pago mensual porque ese tenemos que ver ahí cómo se refleja en base a diferentes tasas el cambio en ese pago mensual. Así que aquí podemos colocar pago mensual. ¿Qué más? ¿Qué hacemos ahora? Me colocaría en la celda E2 para hacer referencia a la celda del pago mensual. Correcto, correcto, correcto. Aquí a la referencia a la celda donde está el pago mensual que ya se calculó. O sea, B5. Enter. ¿Qué más? Colocaría los valores en la tasa de interés, los valores de 7, Los 6, valores que vas a utilizar ajá, sería a partir de D3. Aquí sería, ¿cuáles vas a usar? 6, 7. ¿Ah? Fíjate, te estoy escuchando. Tenemos que entonces formatear un rango que ya eso queda a criterio de la persona que está haciendo esa proyección con la tabla de datos si quiere colocar como muestra unos 7 valores de tasas de interés o unos 8 o 10 o 5 sencillamente. Eso ya queda a criterio de la persona. ¿Ya? Entonces vamos a colocar aquí que sean 3, 4, 5, 6. 6 sería. Unos 6 pues. Entonces le damos al formato de porcentaje con una posición decimal. Y me decía aquí que 6, 7, 8, 9 va a incluir, si va a incluir el de 9.5, lo puede hacer 10%. Ahí hay 6 valores. Ya. Y ahora, Selecciono el rango. Selecciono y voy a la tabla. selecciona el rango, este que tenemos aquí. Nos vamos a datos, análisis hipótesis, tabla de datos. Entonces en celda de entrada de columna, que lo vuelvo y lo repito, estamos trabajando con celda de entrada de columna hasta este momento, porque yo tengo las tasas de interés en esta columna. Así que por esa razón yo tengo que ingresar aquí la celda que corresponde a las tasas de interés. ¿Cuál sería esa celda? ¿Cuál sería la celda? La B2. B2. B2, correcto. B2 y ya, eso es todo. Aceptar. Entonces aquí tengo, le doy el formato a los resultados para que verlos de una forma más clara. Y aquí tenemos que a una tasa de interés del 6% voy a obtener 2.750 de mi pago mensual. 7% tanto, 8% tanto, 9% tanto, 9.5%, que es la actual, estamos pagando 3.403,3. 10%, o sea, ya de aquí que deducimos, que concluimos, que a una mayor tasa de interés, el pago mensual va a ser mayor. A una menor tasa de interés, el pago mensual va a ser mucho menor. Claro, todo eso tiene que ver también con el plazo que se da, porque a veces le ajustan la tasa de interés
pero te aumentan los años. O te aumentan la tasa de interés y te disminuyen los años. También. O sea que hay que tomar una decisión siempre cuando vamos a realizar un préstamo de este tipo y analizar la tasa de interés y cuánto va a ser mi pago y todo, que se ajuste al presupuesto de uno. Y ahí tenemos pues esa primera tabla donde estamos observando el pago mensual a diferentes tasas de interés. Porque puede haber otra entidad que le está ofreciendo un 6%. Que le está ofreciendo un 6% por el mismo importe del préstamo. Si está ofreciendo un 6% por el mismo importe del préstamo, claro que me voy a ir para allá. Entonces, eso es lo que la persona tiene que ver a la hora de aceptar ese préstamo. Cotizar y ver los pros y los contras. Entonces, ahora aquí abajo tenemos que nos solicitan el pago mensual, que lo tenemos acá. El pago mensual, que podemos hacer una referencia de celda ahí, igual esta celda aquí. Y ahora me solicitan el pago total. Cuando hablamos del pago total, es el pago al finalizar la cancelación de nuestro préstamo. ¿Cómo calcularíamos eso? A ver, ¿cuál sería nuestra fórmula? Pago total. ¿Qué operación matemática tendríamos que hacer con los cálculos que ya hemos hecho para obtener el pago total del préstamo? Porque si nosotros tenemos préstamo de 325.900, al final nosotros no vamos a pagar eso, vamos a pagar más. Pero ¿cuánto es ese pago total? A ver, ¿cuál sería la fórmula? Profesor, sería el pago mensual y después Pago mensual. ajá, habría paréntesis y Pero tomo pago mensual ahí, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pago mensual, ahí está. Pero ¿qué hago? Abro paréntesis de inmediato. mm, y yo digo que sí, porque Pero aquí entonces no voy a colocar ningún operador de las operaciones que tenemos de suma, resta, multiplicación, división. La voy a abrir el paréntesis. mm, sí, o lo divido entre los intereses. No tengo que el interés, pero el interés está Léanlo bien, subiendo los léanlo años. bien. Yo quiero obtener el pago total al finalizar el préstamo. ¿Cómo se obtiene ese pago total de lo que yo en realidad voy a pagar? Que no es 325. El interés, profesor, por el interés anual. Por, El interés anual. no, Por los no. 15 años, profesor. Por los Los 15 años. 15 Ajá. años. ¿Qué más? Pero no es solamente eso. Más el importe del préstamo. Tendríamos que multiplicar el pago mensual por el plazo en años por las mensualidades. Bueno, aquí no tenemos las mensualidades, sería por 12. Directo. A ver cuánto nos sale ese. Correcto. Así mismo es. Es el doble, por lo general siempre es el doble.
el doble de lo que nosotros solicitamos es lo que siempre tenemos que pagar al final, o próximo a ese monto que solicitamos. El pago mensual por el plazo, porque ese es el pago que vamos a estar realizando todos los meses, 3.403,13. Entonces lo estamos multiplicando por los 15 años, por los 12 meses. Por 12, pues. Año por 12. Entonces nos está dando 612.563,08. ¿Estamos claritos? Es una operación matemática Repite sencilla. nuevamente, por favor, cómo lo hizo, por favor. Pago mensual por plazo por 12. Profesor, el 12 ahí sí, sería los intereses anual. No. Ahí es por las mensualidades. Bueno, yo eliminé aquí las mensualidades. Acuérdense que aquí yo tenía mensualidades 12. Pero ya la eliminé y entonces lo estoy poniendo aquí directo. Ya. Y los intereses entonces, ¿cómo? Vamos a eso. Vamos a eso porque allá abajo están los intereses. Vamos a eso. Ok. Entonces, el interés total. Está pagando 612.563,08. Pero de ahí, usted está pagando una parte de interés y lo otro es capital. ¿Cuánto es el interés total que estaría pagando? ¿Qué operación matemática tendríamos que realizar para obtener ese interés total? A ver. Profesor, yo digo que habría que multiplicar el interés anual por 15, los 15 años. ¿Interés? No. Yo quiero saber el interés total. ¿Qué Por tenemos eso que hacer? no son 15 años que hay que pagar. Sí. Y el interés por año. Bueno, pero No, ¿qué vamos a pues multiplicar? 15 por 15. sobre el saldo que tiene al año, será. No sé cómo se plantea eso. A ver quién apoya ahí a la compañera. ¿Cómo sería el cálculo del interés total? Están involucradas las mismas variables que utilizamos para el pago total. Ahí tendríamos que el pago mensual por el plazo por 12. De eso, ahí yo voy a obtener, ¿qué obtengo? Lo que yo tuve en el renglón material, que es el pago total. Ahí está el pago total. Y a eso hay que restarle el importe del préstamo. Eso es lo que voy a pagar de interés total. 286.000 de interés. Y entonces que yo estaría pagando de capital, vamos a hacerlo ahí rapidito para ver. Esto menos esto. Estaría pagando 325.900 y el resto es en intereses. Está pagando 320, ahí está saliendo, 325.900. Y el resto es en intereses. Mire, 286.663,8 en interés.
¿Observaron? Ahora, con estos resultados, con estos cálculos que yo he realizado, más que todo el cálculo ha sido del pago total y del interés total, yo quiero que diseñen una tabla de datos donde se visualice cómo se ve afectado el pago mensual, el pago total y el interés total a diferentes tasas de interés. Una tabla de datos donde se observe cómo se ve afectado el pago mensual, el pago total y el interés total a diferentes tasas de interés. A ver, una persona que plantee la tabla de datos. Por aquí. Voluntario. Profesor, ¿sería tasa de interés? Tasa de interés. Pago mensual, pago total. Pago mensual. ¿Qué más? Pago total. Pago total. Ajá. Y el interés total. Interés. El alcalde Noé Herrera informó que ya emitió el decreto que le da vida jurídica a las fiestas carnestolendas del distrito, donde se dictaminan las prohibiciones durante la actividad. Ahí vamos a fijar entonces el pago mensual. Ajá. Esa es la B13. Igual B13. Ajá. Que la Policía Nacional debe ser Igual el decreto B14. en el momento que sea necesario. Igual B15. Contará con recursos gubernamentales, por lo cual en el decreto alcaldicio, el alcalde Herrera dispuso que las diferentes tunas podrán recibir donación. Y ahí entonces cambiaríamos la tasa de interés. Correcto. Vamos a llevar la tasa de interés pues de varios valores. No he dicho qué cantidad, usted va a hacer un estimado. Aquí podemos hacer lo siguiente. Voy a copiar el formato de esto. Voy a copiar aquí. Vamos a ponerla desde 6.5. 6.5 hasta un 11%. Yo creo que ahí me puede generar la serie hasta 11%. No, tengo que ponerle 7%. Yo creo que ahora sí. Selecciono. Me evalúo hasta un 11%. Ahí. Entonces vamos a ver porque esas son las tasas de interés que se manejan en el mercado aquí actual. 6.5%, 7%, 7%, 9.5%, 9%, 10%. Entonces, seleccionamos nuestra área aquí, el rango de celdas. Nos vamos a datos, análisis hipótesis, tabla de datos. Y entonces, ¿qué hacemos aquí? La ventana de tabla de datos, ¿qué hacemos? Ahí sería ¿utilizarían las pilas entonces? Acuérdense que ahí estamos trabajando Columnas todavía, ok. la columna es el valor, es la variable que va a afectar cada uno de ellos. Una sola variable. Y aquí en celda de entrada de columna, ¿cuál sería esa celda? El interés anual es la que Sería B2. B2. Aceptar. ¿Ya listo? Ahí tenemos nuestra tabla de datos. Le damos el formato.
tenemos que a una tasa de interés de 6.5% tenemos un pago mensual de 2.838 con un pago total de 511.009 y un interés total de 185%. Y así sucesivamente con cada una de las tasas. Y nosotros entonces tomaremos las decisiones. Ah, esta me parece buena. Claro que todas aquí. La mejor es esta. Porque tengo un pago mensual bajo, pago total al final también y 185.000 de intereses en relación a los otros. Con una mayor tasa de interés, como ya lo hemos visto en la parte de arriba, aumenta nuestro interés. Ahí. Preguntas. ¿Preguntas? Ahora, yo quiero una tabla de datos. Siguiente, yo quiero una tabla de datos que me muestre cómo va a variar mi interés total. Una tabla de datos que me muestre cómo va a variar el interés total a diferente plazo en años, a diferentes plazos en años y diferentes tasas de interés. Una tabla de datos que me muestre cómo va a variar mi interés total a diferentes plazos y a diferentes tasas de interés. ¿Cuál sería el planteamiento en este caso de mi tabla de datos? A ver, ¿alguien tiene idea? ¿Qué nos dice la Dini? Hola, profesora. Bueno, si coloco las variables, sería el interés total, creo que dijo. Interés total. Ajá. Interés. Fijo el plazo, creo que por año, el plazo. Yo quiero ver cómo se va a afectar mi interés total a diferentes plazos y diferentes tasas de interés. Entonces pongo tasa de interés y y el plazo, pero no sé. Es que no veo la lectura del otro lado, no sé si está plazo. Plazo, ahí está. Acuérdense que plazos son los años. Ajá, plazo de los años. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pero solo pongo los años y las tasas de interés. ¿Cómo, dónde lo voy a poner? ¿Y el interés total? Bueno, pongo primero año, tasa de interés, interés total. Interés total es igual al que nosotros tuvimos acá. Este. Entonces, dice que cómo se ve afectado este interés a diferentes plazos y diferentes tasas de interés. Bueno, aquí, ahora me está diciendo que a diferentes tasas de interés y a diferentes plazos. ¿Cuántas variables hay ahí?
¿Cuántas variables están involucradas en esa proyección? Tendría dos variables, profe. Digo, Dos dos variables. variables, plazo Dos y tasa de variables. interés. Ya aquí estamos entrando en las tablas de dos variables, porque queremos saber cómo se ve afectado este interés total a diferentes plazos y a diferentes tasas de interés. Ahora, la ubicación donde usted coloque la tasa de interés o los años puede ser los años acá, el interés acá, o el interés acá y los años acá. Eso no se lo puede hacer como usted desee. Entonces, si yo coloco aquí las tasas de interés, vamos a poner las tasas de interés que sean estas que tenemos aquí, hasta un 10%. Vamos a llevarla de 6.5%. 6.5, 7, que no le he dado formal. Hasta ahí. A un 9.5%. Estas son las tasas de interés. Entonces acá voy a colocar los años. Los años actualmente son, para el préstamo, son 15 años. Bueno, y si de repente coloco 12, 13, 14, 15, 16, 7, ¿cuánto tengo ahí? 6 valores. Acá tengo 7, vamos a poner 18 años. Profesor, está en silencio. La celda de entrada de fila sería el interés, que lo tenemos aquí, y la celda de entrada de columna, perdón, la celda de entrada de fila viene siendo los años, que los tenemos aquí, y la celda de entrada de columna son las tasas de interés que están. ¿Listo? O sea, vamos a darle formato. Profesor, ¿qué hizo? Porque estaba en silencio. a ¿Qué hizo? Porque estaba en silencio. Y me imagino que estaba hablando, pero estaba en silencio.
No, lo que hice fue seleccionar lo que es que yo coloqué aquí los años, y aquí están las tasas de interés. Entonces, que como les decía, podía hacer los años acá y las tasas de interés allá, lo mismo. No me afecta en mis resultados. Entonces, seleccioné el rango, me fui a datos, tabla de datos, y aquí, celda de entrada de fila, viene siendo esta, los años. Así que la variable, la celda esta, P3. Y celda de entrada de columna, que corresponde a las tasas de interés, sería esta. Ya, aceptar. Eso es todo. Entonces voy a darle formato para ver mis resultados. Ya, aquí tenemos. Interés total. ¿Cuál sería? Ahora mismo mi interés total es 286.663 a una tasa de interés de 9.5% y a 15 años. Si buscamos aquí en la tabla de datos, ¿cuánto? 9.5. Aquí está. Verlo aquí. Vamos a ponerle negrito. 15 años, 286.000 con una tasa de 9.5%. Y entonces vemos cuánto será nuestro interés total a 15 años con una tasa de 6.5%. Es de 185.109. O sea que con el mismo plazo, pero una tasa de interés más baja, nosotros pagamos menos interés. Y así sucesivamente con cada uno de las otras, de las otras columnas que de plazo y de tasa. ¿Observaron esto? Aquí estaba clarito. Por eso mismo que usted tiene, cuando lee el enunciado, usted dice, o cuando se le hace la pregunta, se tiene que ponerse a ver cuáles son las variables o la variable, por eso que son tablas de una variable y de dos variables. Solamente. No podemos incluir tres variables, porque ya sería algo de hablar de un arreglo tridimensional. Solamente permite una variable o dos variables. Para eso entonces tendríamos que ir haciendo de un problema, ir desglosando y obteniendo lo que necesitamos. Y aquí era cómo varía nuestro interés total a diferentes plazos y tasas de interés. ¿Ya? Me dice así, bueno, el interés total es lo que queremos ver que cambie. Se coloca ahí. Y coloco años, ya sea aquí o acá. Yo pude haber puesto los años acá y coloqué 12, 13, 14, 15, 16. Y acá hubiera puesto tasa de interés 6.5, 7. Es lo mismo. Que usted tiene que hacerse un esquema de cómo usted le gustaría ver esa tabla. Si con los años acá, o con o la tasa de interés acá, o la tasa de interés acá y los años. Preguntas. Y ya fíjense que se están utilizando las dos, variables. Y saber que esto aquí, celda de entrada de fila, y esto acá, celda de entrada de columna. Por eso que todos estos ejemplos lo trabajamos en una sola variable, donde la variable que íbamos a hacer el cambio estaba aquí en esta columna. Lo mismo acá, estaba en esta columna para ver cómo se afectaba el pago mensual, el pago total, interés total. ¿Ya? Profesor, Pregunta. estos materiales vienen en el examen. Sí. Ay, Dios. Me morí. El tema, cuando nosotros le dimos validación personalizada con tabla de datos.
Porque validación personalizada quedó pendiente. Validación personalizada y tabla de datos. Sería el tema de la prueba. Profesor, pero Pregunta, muchachos. con dos variables o con una sola. Con dos, una o dos. Ah, Es cuestión solamente de leerlo, analizarlo y no ver las cosas que toca difícil. Tenemos que analizar, que ver. Vamos a ver otros ejemplos. Empezamos con una tabla de datos donde se hicieron unos cálculos y se hizo una tabla sencilla. Después se hicieron otros cálculos y se hizo nuevamente una tabla de datos de una sola variable, pero donde estábamos preguntando cómo se afectaría el pago mensual, el pago total e interés. Pero ahora la pregunta fue diferente. ¿Cómo variaría mi interés total a diferentes plazos en una variable? Y a diferentes tasas de interés en otra variable. O sea, que estábamos hablando ya de dos variables y usted se da cuenta rápido a usted de dos variables. Y cómo debe colocar la variable que se va a evaluar, en este caso, la variación de la misma, que sería el interés total. Aquí. Y lo otro, acá, sus cabeceras y todo. Su, su título para que sepan de qué se trata. Bueno, vamos entonces al problema que dice, al taller que dice que ya es el último. Taller número 2, tabla con dos variables. Tenemos 3 ejercicios. El ejercicio 01, y miren que son los que hemos utilizado en el día de ayer. Pero aquí sí hay enunciado. Tenemos este estado de resultado, dice aquí, crea una tabla de datos que muestre la variabilidad de la utilidad antes del impuesto a la renta. Enfoco una vez, estoy leyendo el enunciado y estoy observando acá. De esta. Ante la variación de las ventas a las ventas y del porcentaje del costo de venta y del porcentaje de costo de venta. ¿Ya? Esta es una tabla de dos variables. ¿Cuáles son esas dos variables? A ver. ¿Cuáles son esas dos variables según ese enunciado? El impuesto sobre la renta, profesor, y el porcentaje del costo de venta. No. Lee el enunciado y te darás cuenta. Crea una tabla de datos que muestre la variabilidad de la utilidad antes del impuesto de la renta ante la variación de las ventas y del porcentaje del costo de venta. Eso lo está diciendo. La utilidad antes del impuesto a la renta. Las ventas y el porcentaje de costo de venta. Porque lo que nosotros queremos es ver cómo varía, como dice ahí, cómo varía la utilidad ante el impuesto ante la renta, ante la variación de las ventas y del porcentaje del costo de venta. Entonces, base a este enunciado, se tienen que plantear su tabla de datos, que colocaría aquí la utilidad ante el impuesto de la renta. Está ahí. El nombre es tan largo, vamos a poner aquí útil antes impuesto sobre la renta. Es igual a lo que tengo aquí, F20. Y tengo eso.
Me está diciendo cuál es la variación de esa utilidad ante la variación de las ventas y del porcentaje de costo de ventas. Bueno, voy a colocar las ventas aquí abajo. ¿Cuáles son las ventas? 79.500. Entonces tengo que establecer un rango de valores próximos a esas ventas actuales. 79.500. Voy a ponerle 78.000. Perdón. 78.500. 79.000. 79.500. Poner así, que no lo utilicemos todo, pero vamos a darle formato. Dos decimales. Entonces, ¿sí? Vamos a llevarlo hasta 85.000. Hasta 85.000. Estas son la variación que nosotros estamos proyectando en las ventas. Que tengamos ventas son de 78.000, 78.500, 80.000, 81.000, 82.000, 83.000, hasta 85.000. Una proyección que estamos haciendo. Ahí están las ventas. Y acá vamos a colocar el porcentaje del costo de venta, que actualmente es 63%. Vamos a poner que sea 60%. Aquí 60, pero vamos a formatear. Seleccionar de aquí. Aquí. Porcentaje. 0 decimales. Vamos a poner aquí 60. 60. Aquí. 61. Hasta un 67%. Para tenerlo visible ahí ya. Ahí tenemos. Ya usted tiene esto. Ya todo lo demás. Entonces, esto, claro, usted lo va a colocarle su título aquí. Combinar y centrar y le va a poner ahí costo de porcentaje. Costo de porcentaje. Y acá, a combinarlo también, le va a colocar un ajuste de texto. Vamos a ponerle, no necesita ajuste de texto. Ventas. Pero no es hasta acá, es de aquí. Ventas. ¿No? Ponemos en el centro, verticalmente, le ponemos ventas. Este es la utilidad antes de imposición. Preguntas. ¿Están viendo el planteamiento que hay que hacer? Crea una tabla de datos que muestre la variabilidad de la utilidad ante el impuesto sobre la renta, que es ante la variación de las ventas, ¿ya? Y del porcentaje de costo de venta. Dos variables. ¿Ya? Ya con este planteamiento, lo demás fácil. Datos, análisis hipótesis, tabla de datos, celda de entrada de fila. ¿Cuál sería la celda de entrada de fila? A ver, ¿quién me dice?
¿Cuál es la celda de entrada de fila? La celda, Sería la D5. correcto, correcto, porque es el costo de venta, que está representado aquí. ¿Y la celda de entrada de columna, cuál sería? La F4. F4, que son las ventas. ¿Listo? Es todo. Claro, se verifica siempre antes cuando usted coloca, verifica todo, mira todo eso que usted tiene ahí a mi pantalla. Aceptar. Entonces aquí me va a salir entonces el resultado. Hago pegando y darle el respectivo formato. Está sin decimal le podemos poner, bueno, lo dejamos así. Actualmente la utilidad entre el impuesto de la renta es 16.149 con ventas de 79.500 y por costo de ventas de 63%. Si buscamos aquí, de ventas de 79.500, ¿sí? Ahí está. Ahí está. Pero entonces podemos decir, si yo hago ventas de 78.000 y mi costo de venta es 60%, entonces tendré una utilidad antes del impuesto de la renta de 17.934. Ahora, yo no sé qué tan bueno es tener la utilidad, pero ya me tendría que decir alguien que esté manejando contabilidad y todo esto de estado de resultados y demás. No sé si alguno aquí. Y, en base a las ventas y el costo de venta, la utilidad tiene que ser, la utilidad antes del impuesto de la renta tiene que ser menor o mayor. Pero en base a esto que estamos observando aquí, observamos que a mayor porcentaje de descuento de venta, la utilidad disminuye. No sé si es bueno que disminuya o es malo. Porque dice aquí utilidad ante el impuesto de la renta, dice ingresos varios, intereses ganados, menos gastos extraordinarios. Para mí me dice que debería de aumentar. Debería de aumentar. Esa utilidad antes del impuesto de la renta debería ser mayor. Entonces, el costo de venta tendría que ser menor, según esto. Preguntas, muchachos, preguntas. No hay preguntas. Bueno, vamos al ejercicio 2. Acá el ejercicio 2, que también lo habíamos visto en talleres anteriores, donde tenemos los productos, la cantidad, el costo unitario, el subtotal, del costo, y demás, porcentaje de utilidad, costo fijo, costo total. Aquí dice, crea una tabla de datos que muestre la variabilidad de la utilidad neta, ante la variación de los costos fijos y del porcentaje de utilidad. A ver, una persona voluntaria que quiera desarrollar esta hoja, ejercicio 02. ¿Quién lo desarrolla?
Por eso la variable es costo fijo y porcentaje de, ahí se quitó la pantalla, de utilidad. de utilidad, ajá. Bueno, entonces, ¿cómo plantearías eso? La tabla de datos. ¿Qué colocaría? Diga, me dice, profesor, coloque esto aquí en esta celda y acá coloque esto y acá coloque lo otro. A ver, Bueno, en la que está ahorita, que es la L8, no sé cuál es la que está ahorita, colocaría el título de utilidad neta. utilidad neta. Ujú. Luego, debajo utilidad neta, pondría, puedo poner los costos fijos en la columna y en la fila el porcentaje de utilidad, Como profesor. tú quieres, como tú quieres. Pero allá, utilidad neta, ya. Eso es todo. Ajá, el costo fijo puedo poner, bueno, puedo empezar 8.000 desde la cantidad esa que está ahí ¿Pero o dónde? antes. ¿Pero dónde? ¿Dónde? Debajo de utilidad neta lo pondría. Aquí. Abajo global. En la L9, creo que en Sí. la L9, ajá, empezaría por ¿Qué vas a colocar ahí? el costo fijo. Voy a empezar desde el que dice ahí, Costo fijo. 8.975. Ajá, Vas a empezar el desde costo. ese. Que Sí, déjame. Vamos a ponerle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a usar 10 valores. ujú. Formato de celda, contabilidad, monetario de soles. Dos decimales. Empiezas desde 8.975. 975. Y a Bueno, cada uno lo voy a sumar 100, o sea, 8.000, 9.005. 9.005. Ah, ujú. Vamos a crear Después entonces 9.105 y así, para que se quede. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, hasta 9.240. ¿Qué más? Luego, al lado voy a poner los porcentajes de utilidad. Aquí lo porque no estoy tan. Ajá, le puedo ¿Dónde poner el me dijiste? título a la. ¿Ah? Dime. Puedo poner la L9 así como usted hizo como Sí, por la sí, por mitad eso. el título de costos fijos. Vamos a ponerlo a UTT. Costo fijo. Ujú, voy a poner costos fijos. Fijo. Déjame ver. Fijo. ¿Qué más? Bueno, luego voy a, entonces, bueno, em, a colocar los porcentajes. Voy a ¿Dónde arrancar me ubico? también igual del de 20, de entre 20%, ¿Pero dónde como me está ubico? arrancando. En la N, al lado de 8.975. Es que estoy en el celular y me cuesta. En la N10. Ajá. Sí. Ahí voy a empezar por el 20%, después voy a empezar por el 30% y así. ¿Segura que es ahí? Mm, am, no, en la arriba, profesor. Entonces, ¿qué vas a hacer ahí? Voy a poner 20%. Bueno, primero tengo que de las 10 celdas valores. que voy a utilizar ponerle el porcentaje porque no va a salir. Ponerle O pongo el 2, valor. Ajá. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a poner 10.
valores como está en el costo Porcentaje, fijo. porcentaje, sin Mm. decimal. Va a partir de 20%. Ajá, a partir de 20%. ¿Cuánto la escala que va a ser? 20, 30, 40, de 10 en 10. ¿De 10 en 10? Sí. Ah, ok. Listo. ¿Qué más? Luego en el medio lo voy a, bueno, en el medio, Si te fijas en algo, poner, ajá, ujú. observa la escala que estableciste y mira hasta dónde llegaste. O sea que no sería tan real eso. Me habla de un 110%, porque son valores que no se manejan. Tendría que No, reducir esa escala. tengo que hacerla, puedo hacerla entonces empezando de 10, 15, así. De 5 en 5. O reducir aquí un poco, no sea tanto, 10, Ajá. sea 21, 22, ¿sí? Ah, Para ok. que no, porque como son Ah, porcentajes de bueno. costo de venta, es como decir que a uno vinieran y le subieran el 7% a 14% y después a 21%. No sé si, Ajá, sí, profesor. pues sería algo muy brusco. Ya. Entonces, ¿qué más? Luego, bueno, ya entonces seleccionaría y me fuera ¿Ya a... revisaste bien? ¿Todo está bien? Bueno, sí, pero usted nada más pidió en la variable el costo fijo y el porcentaje de ¿Qué, utilidad. qué dicen los demás? Y aquí hay que poner también el título. Ah, sí, hay que poner el título. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué opinan? Este es Profesor, porcentaje Profesor, de falta no la sé, utilidad. utilidad. falta la ¿Falta? utilidad neta. Correcto. La utilidad neta, porque Ah, ahí sí, me entonces no falta va a la hacer ningún utilidad cálculo. neta. Porcentaje de utilidad. ¿Qué cosa? Porcentaje de utilidad. Y algo muy importante aquí, la utilidad neta, porque no hay nada, está en blanco. Ah, sí, me falta la utilidad neta, que sería la celda J18. Mira, por eso Ajá. mismo que yo le digo que tienen que observar bien. Primero colocar las variables y después ir colocando cada dato. Este es un dato muy importante aquí, porque este es la base en la cual vamos a observar la variación de acuerdo a hacer cambios en los costos y en los porcentajes de utilidad. Entonces ahora sí, ya seleccionamos esto. Datos, Ajá, selecciono. hipótesis, tabla de datos y ahora aquí. A ver, Bueno, en la fila, en la E11, el porcentaje, la E11. Y en la columna voy a colocar la J9. correcto. Ya, es todo. Y aquí tenemos, déjenme darle el formato de los resultados. Si quieren con. Bueno, aquí lo tengo. Voy a ver alguna forma que yo puedo pues, cambiarle hasta todas las columnas. Yo lo paso. Listo, ahí tenemos. Actualmente la utilidad neta es de 13.261 con unos costos fijos de 8.975 y un porcentaje de utilidad del 20%. Si buscamos ese porcentaje de utilidad y un costo fijo de 8.975 es esta primerita que tenemos aquí. Edita y le ponemos un color ahí, identificarla. Está. Pero si el costo fijo, si el porcentaje de utilidad fuera 21%, al mismo costo fijo,
obtendríamos una utilidad neta de 24.000. O sea que aquí a simple vista estoy observando que a mayor porcentaje de utilidad, mayor es mi utilidad neta. Manteniendo este costo fijo. Lo único que estaríamos cambiando sería el porcentaje. Ahora, si cambiamos el costo fijo, costo fijo, 9.005, o sea, es mayor a a un 20%, que es el actual, la utilidad neta baja. Miren, baja. A mayor costo fijo, la utilidad neta baja, disminuye. Pero con el costo fijo, haciendo un cambio en los porcentajes de utilidad, el porcentaje de utilidad, la utilidad neta aumenta. Ya con este tipo de tabla de datos que tiene esa proyección, la persona que está manejando ese estado de resultados tomará la decisión, pues, si es factible que, bueno, vamos entonces a poner estos costos fijos y estos porcentajes de utilidad para obtener una utilidad de tanto al final. Por eso es una herramienta de análisis. Preguntas. Preguntas, muchachos. ¿Están viendo ya el funcionamiento de esto? Y la otra que sigue, la otra herramienta también es así. Buscar objetivos, que ya les subí los talleres de esa herramienta, de ese tema. Bueno, vamos al ejercicio 03. A ver, otra persona que quiera participar. Aquí está el enunciado. Vamos a entrar el Zoom. Dice aquí, tenemos los ingresos y egresos, son problemas que hemos visto en otros talleres. Dice, crea una tabla de datos que muestre la variabilidad de los ingresos. Crea una tabla de datos que muestre la variabilidad de los ingresos. Los ingresos están aquí. Ahora mismo los ingresos son de 421.085. Entonces, quieren hacer una tabla donde se observe esa variación de los ingresos ante cambios que se hagan en la cantidad de entradas vendidas de la clase A. Cantidades vendidas de la clase A. Aquí está. Ventas previstas, ventas A previstas. Cantidad vendida de la clase A. Y cantidad vendida de merchandising. Cantidad vendida de merchandising, aquí está. Ante los cambios en estas dos variables, ¿cómo se va a ver afectados mis ingresos? Tenemos ingresos de cuánto, 121.805. Nosotros queremos aumentar siempre los ingresos, no queremos disminuirlos. A veces disminuyen por factores ajenos, pues a veces imprevistos que salen en un negocio. Puede ser que aumento en la materia prima, muchas cosas. Aumento de lo que son servicios, gastos de servicio de luz, de agua, teléfono. Sí, hay factores que afectan. Entonces nosotros siempre queremos obtener mayor ingreso. ¿Cuál sería el planteamiento de este problema? A ver, otra persona que desee participar. Me diga, bueno, profesor, vamos a hacer la tabla de datos aquí en la otra columna. Vamos a hacer la tabla de datos aquí en L6. Ahí, estoy ubicado ahí. Entonces, alguien que quiera participar y me diga, profesor, bueno, usted coloque ahí esta variable, haga esto, colóquese acá y esto y esto. Pero no tiene que partir. Vamos a ver cuáles son las variables, la variable o las variables. Bueno, son dos variables aquí porque ya acuérdense que estamos en el tema de tabla de dos variables. De hecho, son dos variables.
A ver. ¿Qué nos dice Ana Morán? Buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Me escucha bien? Sí, te escucho, te escucho. Dijo que la tabla partiría de la L6. Ahí, En sí, la, correcto. en la L6 coloco ingresos. Ingresos. En la L7 Ajá. coloco igual E22, que son los ingresos. Ajá, perfecto. ¿Qué más? Debajo en la L8 colocaría la cantidad de las entradas vendidas de la clase A, que va de Entonces, a partir de 105. 105 lo vamos. 105, vamos a llevarlo así secuencialmente, 106, así. Sí, O, ajá. hasta 115. Hasta 115. Ajá, sí. Ahí está, perfecto. En la M7 sería la secuencia sería a partir sería la cantidad, o sea que 150 a partir de 120, 30, 40, 50. 120, 30. ¿Sí? 130, 140. Hasta 180. Ahí. 180. Lo quiere llevar más allá. No, 180. 140. Ahí. Sí. 150. 170, 180. Se le colocan los nombres de las ventas, de la cantidad de ventas. Estas serían cantidad vendida de merchandising, ¿no? Sí. Cantidad vendida de merchandising. Luego se selecciona todo el rango, que sería a partir de la L7. La vendida de clase A. De la entrada de la clase A. Cantidad vendida de clase A. Le pongo aquí, al centro. También. Listo. Ahora selecciona el rango. Luego a datos, análisis de hipótesis, tabla de datos. En fila sería la celda D16. En columna ¿Cuál sería? D16. D16. C16. Ah, no, D16. D16. Y en celda de columna sería la D5. Correcto, que son las cantidades de vendida de la clase. Correcto. Aceptar. Entonces, la utilidad la tenemos. Vamos a seleccionar el rango. Le vamos a formar el número, valor de miles, sin decimales.
tenemos, de acuerdo a actualmente, la cantidad de clase A, 108, y de merchandising creo que 150. 150. Ajá, ahí está. Es 425. Esos son los ingresos actuales. Está. Entonces ahí podemos ver. Lo que queremos es la variación de los ingresos antes de hacer los ingresos. Entonces aquí va aumentando. Va aumentando si la cantidad de merchandising aumenta, ya aumentaría el ingreso. 421, 400. Y si aumentamos la cantidad de la clase A, con una disminución de la cantidad de merchandising, mira lo que estaríamos, también ganamos, tenemos un ingreso mayor. Está. Y ahí te ves cuánto vamos a obtener. No es mucho porque acaso acá de las cantidades de la clase A se lleva por unidades, pero acá sí llevamos una 10 unidades entre cada cantidad, partiendo de 120. Y ahí estamos entonces observando esa variación en los ingresos. ¿Cuál sería? No se va muy alto porque de 421.000 al que es más alto, 423.000, bueno, no es que haya aumentado tanto. Pero ahí entonces podemos nosotros tomar decisiones y ver qué cantidad tenemos que vender de cada producto, de cada dice precio de clase A, producto. Acá no son productos, pero acá son entradas, o sea, ¿qué se refiere? Precio clase A. Bueno, preguntas, muchachos. Muy bien el planteamiento de la compañera Ana. De una vez, ingreso aquí y debajo, haciendo referencia a la celda que contiene el resultado que se quiera analizar, que es la de ingresos, colocando las cantidades acá de merchandising, o si lo hubiera colocado acá, es lo mismo. Y cantidad vendida de la clase A, lo hubiera colocado acá también, es el mismo resultado. Es solamente presentación de parte de cada uno. Preguntas, muchachos. Bueno, vamos a cerrar aquí, no guardar. Creo que ya de los talleres que subí, ya los hemos resuelto todos. Vamos a ver si tengo uno acá más para resolverlo. Vamos a Carlos, dice tendrían que, Carlos, porque no lo tengo de forma digital. Acá tenía un libro de, de manejar este tipo de información. Tengo alguno aquí.
Vamos a ver, aquí tengo uno. Mira aquí, cálculo del beneficio. De beneficio. Costo de venta. Gastos generales. Venta. Beneficio. Sí. Costo de venta vamos al 30%. Gastos generales. 4.588. Y ventas 140.000. Tenemos que calcular el beneficio. Tenemos los costos de ventas ahí que del 30% actualmente para unos gastos generales de 74.588 y ventas de 140.000. ¿Cuál sería la fórmula que ustedes utilizarían para el cálculo del beneficio? Ya tendría cómo calculamos el beneficio ahí. ¿Cuál sería la fórmula? ¿Nadie tiene idea? Creo que, profe, sería para sacar el beneficio deberíamos de quitarle el 30% a las ventas y sobre eso también restarle el gasto general y eso sería nuestro beneficio. Vamos despacio. Las ventas se tienen que sacar el 30% de los costos de ventas. Eso es lo que me dijiste. Ajá. Entonces, sería igual las ventas por el costo de venta. Vamos a poner eso entre paréntesis. ¿Qué más? Luego que ya tengo ese porcentaje, ese saldo, le tengo que restar el gasto general. Tendrías que restarlo, pero acuérdate que las ventas juegan un papel importante ahí. Tú estás multiplicando ahí las ventas por el O sea, tengo que costo de poner venta. ventas nuevamente y ¿Ah? Ujú, tendría que volver a poner ventas nuevamente. ujú. Ventas, los ventas lo puedes colocar acá adelante. Al Voy a inicio. Es que poner- no se ve su pantalla, por eso no, o sea, se ve muy lento, así que no sé cómo vamos. Espérate, ahí va. Vamos a mostrar. Ahí está.
A venta menos. Menos, entre paréntesis, ventas por el costo de ventas, cierro, y no sé, no sé si me estoy equivocando, si puedo poner otro valor que sea menos el gasto general al final. Bueno, ahí sería más los gastos generales, porque las ventas por el costo te va a dar ese costo de ventas, cuánto representa eso, más los gastos generales, y a eso se lo tendrías que restar a las ventas. Ajá. O sea que ahí sería más los gastos generales. Ok. Entonces, eso te da 170, no, No, debe ser menos. menos. O sea que aquí lo que tenemos que hacer es, si ponemos esto aquí, vamos a ver, toda esta operación aquí, porque, a ver, ahora sí, Ahora sí. ahora sí. Yo lo Miren lo hice sin importante, yo lo hice sin ponerlo los paréntesis. paréntesis al final, sino que lo que hice fue el costo, las ventas menos, entre Ajá. paréntesis, ventas por el costo de ventas, cierro paréntesis, menos el costo general y me dio eso mismo igual. Sí, hay varias formas de plantearlo. Exacto. Te dio 23.000, te dio esa misma cantidad. Sí, sí, me dio la misma cantidad. Porque aquí estamos obteniendo cuánto es ese costo de venta. Y a eso le estamos sumando los gastos generales. Pero todo esto tenemos que restárselo a las ventas para saber entonces cuánto es el beneficio en realidad, porque tenemos que gastos generales y costo de venta. Y pagar todo eso. Y a eso restárselo sobre las ventas obtenidas. 23.402. Entonces, la pregunta es, ¿cuál sería la variabilidad en mi beneficio a diferentes costos de venta? ¿Cuál sería la variabilidad de mi beneficio a diferentes costos de venta? La solución es utilizando una tabla de dos variables o una tabla de una variable. Dos variables. Yo quiero saber ¿Qué cuál es opinas? cuál es la variabilidad del beneficio a diferentes costos de venta. Y la pregunta es, ¿debo utilizar una tabla de dos variables o una tabla de una variable? Sería una variable. Tabla de una variable. Porque me está diciendo, quiero ver la variación en el beneficio a diferentes costos de venta. Solamente me está hablando de una variable, coste de venta. Diferentes costos de venta, ¿cuál va a ser mi beneficio nuevo? Entonces, el planteamiento es este. Coloco aquí, pongo beneficio. Beneficio. Y debajo coloco entonces igual, este es el beneficio. Los costos de venta que lo colocaría ahí. Si es 30%, digamos que vamos a hacer 2, 3, 4, 5, 8. Poner 8 valores. Porcentaje, cero decimal. Vamos a ponerlo desde 25%, 26, hasta un 32%, que serían estos, combinar y central, que sería aquí costo de venta. Costo de venta. Costo de venta.
Entonces, damos el rango, datos, análisis hipótesis, tabla de datos. ¿Cómo completaríamos esta ventana? Tabla de datos, celda de entrada de fila, celda de entrada de columna, ¿dónde? ¿Y cuál sería la celda que voy a colocar? Sería entrada de columna y sería costo de ventas. Correcto. En celda de La entrada de columna C3. sería el costo. Sí. Y ahí está. Le doy el formato. Ahí tengo. Que a un 30% tenemos 23.412 actualmente. A un 25% tendríamos un beneficio de 30.000. De 30.000. O sea, quiere decir que si el costo de venta disminuye, tendremos un mayor beneficio. Ahí está. A un mayor costo de venta, los beneficios son menores. Y ahí eso lo podemos deducir ahí a simple vista. Entonces eso es lo que ustedes tienen que dominar, muchachos. Saber cuándo es una variable y cuándo son dos variables, una tabla de dos variables. Y es sencillo, porque ahí se lo dijo del enunciado. Cómo, qué variabilidad se observa en el beneficio a diferentes costos de venta. La única variable era la de costo de venta. Bueno.